Hay síntomas que los médicos no entienden, porque no vienen del cuerpo. Vienen del alma, cuando ya no puedes seguir fingiendo. Fatiga que no se va. Dolores sin causa. Llantos sin explicación. ¿Y si no estuvieras enfermo? ¿Y si estuvieras despertando, y nadie te lo dijo? Te enseñaron a ignorarlo. A callarlo. A seguir como si nada. Pero algo dentro de ti comenzó a romperse. No por debilidad, sino por verdad. Este vídeo no es una respuesta. Es un espejo. Un susurro. Una mano que te dice: lo que sientes tiene sentido. Y no estás solo. No recuerdo el momento exacto en que todo comenzó. No fue una caída dramática ni una ruptura escandalosa. Fue más como un susurro, una especie de grieta silenciosa que se fue expandiendo por dentro sin que nadie lo notara. Al principio, lo llamé cansancio. Después, estrés. Luego, ansiedad. Pero la verdad es que mi cuerpo ya estaba gritando mientras mi mente seguía pretendiendo que todo estaba bien. Me despertaba con los dientes apretados, como si hubiera luchado toda la noche con algo invisible. Mis músculos, tensos como cuerdas viejas, parecían cargados de una historia que yo no sabía cómo leer. A veces, una punzada repentina en el pecho. Otras, una sensación de ahogo sin razón aparente. Me acostumbré a vivir así. A convivir con el malestar como si fuera parte de mí. Pero no lo era. Era un mensaje. Mi piel también comenzó a hablar. Erupciones sin causa. Cambios de temperatura repentinos. A veces, mi rostro enrojecía como si algo dentro de mí quisiera salir corriendo. Mi digestión se volvió caprichosa. Y mis sueños, bueno, se transformaron en espejos sucios donde solo podía ver fragmentos de algo que no entendía, pero que me daba miedo mirar de frente. Yo seguía funcionando. Trabajaba, reía, cumplía. Pero dentro de mí, algo se estaba rompiendo. Y lo más duro fue que nadie lo notaba. O quizás sí, pero tampoco sabían qué hacer con eso. Yo me convertí en el refugio de mis propios secretos físicos. Como si cada síntoma fuera una señal escrita en otro idioma que aún no había aprendido a traducir. Fue en una de esas noches largas, de insomnio espeso, que me hice la pregunta que lo cambió todo: ¿y si esto no es físico? ¿Y si mi cuerpo está hablando en nombre de mi alma? No era la pregunta que quería hacerme. Era la que necesitaba. Porque había algo que no cuadraba. Los exámenes médicos estaban bien. Los análisis, normales. Pero yo no me sentía bien. No podía seguir mintiéndome. La primera señal fue sutil, pero persistente, un temblor interno que no se veía, pero se sentía. Como si mi sistema nervioso hubiera empezado a bailar una canción que mi mente no podía oír. Después vinieron los olvidos. Pequeños al principio, pero inquietantes. Me costaba recordar palabras simples, nombres cotidianos. Como si mi alma estuviera diciendo: para. Escúchame. No se trataba de enfermedad. Se trataba de desconexión. Mi cuerpo se estaba convirtiendo en el mensajero de una verdad más profunda. Yo me había alejado de mí mismo. Había ignorado mis límites, mis emociones, mi intuición. Había vivido en piloto automático, creyendo que podía sostener todo, controlar todo, sin pagar un precio. Y lo estaba pagando. Con sudores nocturnos, con palpitaciones inexplicables, con una tristeza que no venía de ningún lugar concreto, pero lo llenaba todo. Mi alma estaba exiliada de mi cuerpo, y éste, en su sabiduría silenciosa, empezó a manifestar lo que yo no quería ver. No era debilidad. Era una alarma sagrada. Ese fue mi primer despertar, entender que el cuerpo no traiciona. El cuerpo revela. No sabotea. Solo grita cuando ya hemos silenciado demasiado tiempo la voz interior. Y entonces, empecé a escuchar. A observar mis síntomas como si fueran pistas. Cada dolor, una puerta. Cada sensación extraña, un mapa. No fue fácil. Pero fue real. Y cuando uno empieza a ver el cuerpo como un templo que guarda los secretos del alma, ya no puede volver atrás. Descubrí que lo físico y lo espiritual no están separados. Son amantes antiguos, inseparables. Mi piel era mi frontera emocional. Mi estómago, mi barómetro de autenticidad.
mis espasmos, mis verdades reprimidas. Fue ahí, en ese lugar de incomodidad profunda, que comencé el viaje. No hacia afuera, sino hacia adentro. No hacia respuestas rápidas, sino hacia una escucha lenta. Lo que descubrí a lo largo de ese camino es lo que vengo a compartir contigo. Porque nadie me dijo que esos síntomas eran señales sagradas. Nadie me enseñó a leer mi cuerpo como un diario del alma. Pero ahora lo sé. Y tú también puedes saberlo. La segunda señal no fue más intensa, fue más íntima. Algo que no dolía por fuera, pero dejaba marcas por dentro. Se trataba de un cansancio que no se curaba con sueño. Dormía 8 horas, a veces 10, y despertaba como si hubiera cruzado un desierto emocional durante la noche. Un peso en los párpados, en el alma, en la voluntad de simplemente existir. Comencé a notar que mi cuerpo se resistía a cosas simples. Levantarme. Contestar mensajes. Salir de casa. No era pereza. Era algo más denso, más profundo, como una desconexión entre el deseo de vivir y la capacidad de sostener la vida cotidiana. Fue entonces cuando entendí, mi cuerpo no estaba fallando, estaba pidiendo socorro. Tenía esa extraña sensación de estar aquí, pero no del todo. Como si estuviera viviendo con una capa de niebla entre yo y el mundo. Hablaba con personas, pero me sentía lejano. Comía, pero no sentía el sabor. Escuchaba música, pero no vibraba dentro. Todo parecía una película mal sincronizada, donde mi cuerpo iba por un lado y mi alma por otro. Y ahí apareció otro síntoma, la piel hipersensible. No solo al tacto, sino a las emociones. Me estremecía con una palabra, con un recuerdo, con una mirada. A veces lloraba sin saber por qué. Un día, viendo a un anciano cruzar la calle, sentí una tristeza tan antigua en el pecho que tuve que detenerme. No entendía de dónde venía, pero lo sentía mío. El cuerpo empezó a expresar lo que yo no sabía decir, nostalgia por algo que nunca viví, culpa por haberme abandonado, rabia por todas las veces que fingí estar bien para no preocupar a nadie. Era como si cada célula estuviera abriendo la boca para confesar algo. El cuerpo se volvió un confesionario involuntario. Y yo, el sacerdote de mi propio silencio. Fue en ese punto que empecé a escribir. No para publicar, no para mostrarle a nadie. Escribía para no desmoronarme. Páginas enteras de pensamientos confusos, de frases entrecortadas, de oraciones que no cerraban. Pero ahí, en ese caos, algo se ordenaba dentro de mí. Descubrí que cuando el cuerpo habla, la mente necesita ceder el control y simplemente dejar fluir. Una tarde, mientras escribía, algo hizo clic. Me di cuenta de que nunca había habitado mi cuerpo por completo. Siempre lo traté como un vehículo, una herramienta. Nunca como un hogar. Lo exigía. Lo castigaba. Lo juzgaba. Pero no lo escuchaba. No lo amaba. Y ahí estaba, agotado, dándome las señales que yo nunca pedí, pero que tanto necesitaba. La conexión con el cuerpo no vino como una epifanía. Vino como un llanto sordo, una súplica suave que decía, vuelve. No quiero ser solo una máquina que usas. Quiero ser tu templo. Y eso me rompió por dentro. Porque entendí que el verdadero despertar espiritual no comienza con luces, sino con sombras. Con enfrentarse a todo lo que evitamos. Mis pies temblaban cuando caminaba descalzo sobre la tierra. Mis manos sudaban al tocar objetos que antes no me afectaban. Mi pecho vibraba con ciertas palabras. Comencé a sentir el mundo a través de sensaciones físicas, como si los sentidos se hubieran afinado para enseñarme lo que la mente ya no podía comprender. El segundo signo no fue una enfermedad. Fue un llamado. Un detente. Una pausa sagrada. El cuerpo me decía, no avances más sin mirar atrás. No construyas más sin habitarte primero. Era un mensaje disfrazado de fatiga, de hipersensibilidad, de una extraña sensación de no pertenencia. Pero era un mensaje, al fin y al cabo. Y así empecé a devolverme el alma al cuerpo. Con silencio. Con atención. Con ternura. Porque no se trata de arreglarse, se trata de volver. De recoger cada parte olvidada de uno mismo. Y el cuerpo, ese aliado fiel que tanto ignoramos, siempre está dispuesto a mostrarnos el camino, aunque lo haga a través del dolor.
Durante mucho tiempo creí que mi salvación estaba en encontrar algo afuera. Un maestro, una técnica, una fórmula, una persona que supiera lo que yo no sabía. Me inscribí en cursos, leí libros, cambié mi alimentación, medité, hice retiros. No fue en vano, pero hubo un momento exacto en que todo eso dejó de funcionar. No porque no sirviera, sino porque ya no era para mí. Fue una noche particularmente difícil. Sentía como si algo dentro de mí estuviera colapsando, como si todos los esfuerzos por sanar solo hubieran agrandado la herida. Me miré en el espejo y no me reconocí. No por el rostro, sino por la energía. Estaba ausente. Fragmentado. Como si mi alma estuviera atrapada detrás de un vidrio grueso, golpeando con fuerza para salir. En ese silencio violento, sentí una verdad que no vino en forma de pensamiento. No era una idea. Era más bien un reconocimiento que surgía del centro del pecho: estás buscando en el lugar equivocado. Esa frase no sonaba como una crítica. Sonaba como un susurro compasivo. Como si algo muy antiguo en mí se cansara de esperar a que yo regresara a casa. Me senté en el suelo. Apagué las luces. Respiré. Por primera vez en meses, no traté de entender. No traté de resolver. No me forcé a sentir gratitud ni a visualizar cosas positivas. Simplemente, me rendí. Dejé de resistir. Dejé de pretender. Y en ese instante, algo sucedió. Algo sutil, pero gigantesco. Sentí una paz que no venía de ninguna práctica espiritual. Venía de soltar. El tercer signo fue ese: la necesidad de hacer algo desapareció. Y con ella, se fue también la ansiedad de no estar avanzando. Ya no necesitaba buscar respuestas como si fueran llaves escondidas. Porque entendí que no faltaba ninguna puerta por abrir. La puerta, era yo. Lloré como un niño. No de tristeza. De alivio. Porque toda mi vida había estado intentando merecer mi existencia, justificarla, demostrar que valía algo. Había convertido mi cuerpo en una armadura, y mi alma en un campo de batalla. Y esa noche, por fin, bajé las armas. Al día siguiente, todo seguía igual por fuera. Pero yo ya no era el mismo. No tenía más respuestas, pero tenía una certeza: no necesitaba seguir huyendo de mí mismo. Lo que antes veía como síntomas molestos, mi fatiga, mis dolores, mis bloqueos, ahora eran mensajeros sabios. No estaban ahí para castigarme. Estaban ahí para guiarme hacia mí. Volví a caminar. No como ejercicio. Como oración. Comencé a comer de forma más intuitiva, no para sanar, sino para honrar el cuerpo. Dejé de leer compulsivamente sobre espiritualidad y empecé a escribir lo que yo sentía. Dejé de seguir gurús y empecé a escuchar mis propias preguntas. Porque a veces, la respuesta no importa tanto como la honestidad de la pregunta. Y así descubrí algo revolucionario: el camino de regreso no es hacia arriba, ni hacia adelante. Es hacia adentro. No se trata de ascender, sino de descender a la raíz. Al barro. A la herida. Al silencio. Porque ahí, justo ahí donde duele, es donde comienza la verdad. Ese fue el tercer signo. No un síntoma físico como los anteriores, pero sí un temblor en la conciencia. Una grieta en la lógica que siempre me empujó a buscar más, ser más, hacer más. Y en ese quiebre, descubrí que la verdadera sanación no necesita decoraciones. Solo necesita presencia. Y coraje para quedarse cuando todo dentro de ti quiere huir. No busques más. Solo escucha. Porque lo que estás buscando, tal vez, lleva tiempo tocando la puerta. Pero estabas demasiado ocupado intentando ser mejor para abrir. A partir de aquella noche, algo en mí cambió. No fue mágico. No fue inmediato. Pero fue real. Como si el alma, cansada de esperar, hubiese empezado a tomar el timón de mi vida. Lo curioso es que, a pesar de ese despertar interno, mi cuerpo no dejó de manifestarse. De hecho, los signos físicos se intensificaron por un tiempo. Como si, al abrir la puerta, toda la verdad reprimida comenzara a salir de golpe. Me dolían los huesos sin razón aparente. A veces, me costaba respirar profundamente. Sentía punzadas en lugares aleatorios, y una especie de hormigueo que recorría la espalda en momentos de silencio.
Pero esta vez no corrí a buscar una explicación lógica. Aprendí a quedarme, a escuchar, a acompañar. Fue entonces cuando descubrí algo profundo: el cuerpo no solo expresa lo que duele, también revela lo que ha sido sanado. Cada vez que me sentaba en silencio y respiraba con atención, surgía una claridad diferente. Una sensación de limpieza. Como si el dolor físico se transformara lentamente en comprensión emocional. Empecé a notar pequeñas cosas. Mis hombros se relajaban cuando aceptaba una verdad difícil. Mis digestiones mejoraban cuando expresaba una emoción que llevaba tiempo guardando. Dormía mejor cuando dejaba de intentar controlar el futuro. Era como si el cuerpo me recompensara cada vez que yo elegía el camino de la honestidad conmigo mismo. Un día, mientras caminaba bajo la lluvia, algo se abrió dentro de mí. Recordé una escena de mi infancia. Estaba solo, en una habitación oscura, y alguien afuera discutía. Mi pequeño cuerpo temblaba, pero nadie entró a consolarme. Ese niño seguía ahí. No en mi mente, sino en mi piel, en mis músculos, en mis órganos. Lo había olvidado, pero él no me había olvidado a mí. Fue una de las experiencias más duras y bellas de mi vida, darme cuenta de que muchas de mis dolencias físicas eran memorias vivas. No eran enfermedades. Eran partes de mí que pedían ser vistas, escuchadas, sostenidas. No con lástima. Con presencia. Ese fue el cuarto signo: los síntomas comenzaron a convertirse en puertas. Cada uno me llevaba a un recuerdo, a una emoción, a una parte olvidada de mi historia. Y al atravesarlas, el cuerpo cambiaba. No siempre para mejor de inmediato, pero sí con una sensación de mayor verdad. Como si el alma dijera: gracias por no huir esta vez. Una mañana, me miré al espejo y vi mis ojeras, mis arrugas, las marcas de tensión en el cuello. Por primera vez, no quise ocultarlas. Las miré como si fueran mapas de un viaje sagrado. Porque lo eran. Cada línea hablaba de una batalla interna, de un momento en que mi cuerpo sostuvo lo que mi mente no podía enfrentar. Me reconcilié con mis manos, que tantas veces apretaron puños por impotencia. Con mi espalda, que cargó pesos que no eran suyos. Con mis pies, que huyeron tantas veces por miedo a ser visto de verdad. Aprendí a tocarme con ternura. A colocar una mano sobre el pecho no como gesto mecánico, sino como acto de retorno. Y entonces entendí algo esencial: el cuerpo es un sabio humilde. No grita para ser escuchado. Susurra. No demanda amor. Lo espera. Y cuando lo recibe, responde con una precisión que ninguna medicina puede igualar. No quiero que me malinterpretes. No estoy diciendo que todo se cura con amor propio. Lo que digo es que, muchas veces, lo que llamamos síntoma es simplemente el alma pidiendo espacio. Y cuando ese espacio se abre, algo se acomoda. Algo se libera. Yo no me curé. Me encontré. Y en ese encuentro, el dolor cambió de función. Ya no era el enemigo. Era el maestro. Ya no era el obstáculo. Era el guía. Ese fue el cuarto signo. Una rendición sin palabras. Un abrazo sin testigos. Una alquimia silenciosa donde el cuerpo, al fin, pudo hablar y ser escuchado. Había mañanas en que despertaba con los ojos húmedos, aunque no recordaba haber soñado. Otras veces, sentía un escalofrío que no era frío, sino una especie de nostalgia que me acariciaba la piel desde dentro. Lo llamé presencia. Porque era lo más parecido a sentirme habitado, como si algo sagrado comenzara a ocupar los espacios vacíos de mi cuerpo. Fue entonces cuando apareció el quinto signo, una sensibilidad inexplicable, casi mística. No era fragilidad. Era una expansión. El viento en la cara me emocionaba. El canto de un pájaro me detenía. Ver a un niño reír me quebraba por dentro. No era tristeza. Era una conexión brutal con la vida, como si el alma hubiese encontrado una rendija para respirar a través de la carne. Empecé a sentir el mundo con una intensidad que rozaba lo insoportable. No podía estar en lugares ruidosos. La luz artificial me agotaba. Las conversaciones vacías me dejaban exhausto. Pero estar solo ya no era doloroso. Era nutritivo. Descubrí que la soledad no era ausencia,
era el lugar donde mi alma se expresaba con mayor claridad. Mi cuerpo se volvió un instrumento fino. Podía notar cuando algo no era auténtico. Lo sentía en la garganta, como una presión. O en el pecho, como un nudo. Empecé a decir no con más frecuencia. No desde la rebeldía, sino desde la coherencia. Mi piel reaccionaba a personas y lugares. Era como si mi sistema nervioso se hubiera vuelto un radar de verdad. Y con eso, vino otro síntoma físico, la piel erizada sin motivo. De pronto, escuchaba una frase, o pensaba en algo muy profundo, y todo mi cuerpo respondía como si hubiese sido tocado por una corriente invisible. No era miedo. Era una certeza inexplicable. Era como si el alma dijera esto es real, y lo sellara con un estremecimiento. Fue ahí donde comencé a entender que lo espiritual no es algo lejano ni elevado. Es profundamente corporal. Se manifiesta en la piel, en los latidos, en las lágrimas que brotan sin permiso. Comencé a sentir que cada emoción tenía un eco físico. La alegría me expandía el pecho. La rabia me tensaba el abdomen. El miedo me enfriaba las extremidades. Y el amor lo abarcaba todo. Ya no necesitaba pruebas de que estaba cambiando. Lo sentía. Lo vivía. Lo respiraba. No como una certeza arrogante, sino como una delicada intuición. Como quien reconoce un aroma familiar después de años en la oscuridad. Había vuelto a casa. Y mi cuerpo, que antes era un campo de batalla, ahora era un jardín en recuperación. Comencé a caminar descalzo cada vez que podía. A dejar que el sol tocara mi piel. A oler las frutas antes de comerlas. A tocar con intención. A mirar con pausa. El alma necesita eso para quedarse. Detalles. Presencia. Espacios. Porque si llenas tu vida de ruido, no hay lugar para ella. El quinto signo fue el cuerpo convertido en antena. No para captar energías ajenas, sino para sintonizar con la propia. Esa que siempre estuvo ahí, bajo capas de prisa, máscaras y exigencias. Y cuanto más me escuchaba, más sentía que ya no necesitaba correr detrás de nada. Porque todo lo importante empezaba a suceder dentro de mí. No fue un estado permanente. A veces volvía la vieja mente, esa que quiere explicarlo todo, controlarlo todo, protegerse de todo. Pero ya no tenía el mismo poder. Porque ahora yo había sentido la diferencia. Y una vez que tocas esa vibración interna, no puedes desentenderte de ella. A veces me preguntan cómo saber si uno está despertando. Y yo respondo, cuando el mundo comienza a doler de una forma distinta. Cuando te conmueve lo simple. Cuando lloras sin saber por qué. Cuando te das cuenta de que lo que antes te hacía fuerte, ahora te aleja de ti. Ahí empieza el verdadero despertar. Ese fue el quinto signo, una sensibilidad inexplicable que ya no podía ser ignorada. Un alma que, tras años de silencio, empezaba a hablar a través de cada poro, cada escalofrío, cada mirada perdida en el cielo. Y el cuerpo la sostenía, como un viejo sabio que siempre supo que este día llegaría. Lo llaman agotamiento, pero no es el tipo de cansancio que se cura con una siesta. Es un tipo de fatiga que no tiene explicación médica, pero te arrastra con una fuerza invisible. No es solo el cuerpo, es el alma pidiendo tregua. Fue así que comprendí el sexto signo, un cansancio existencial que no venía de hacer demasiado, sino de sostener lo que ya no me pertenecía. Me costaba levantarme. No por pereza, sino por un peso que sentía en el pecho, como si cada día trajera preguntas que no podía responder. Me sentía lento, no en mis movimientos, sino en mi espíritu. No quería conversaciones vacías, no quería distracciones. Solo silencio. Solo verdad. Solo estar. Y empecé a ver que no era solo yo. Otras personas también estaban agotadas, profundamente agotadas. Personas que lo tenían todo, pero que caminaban como si llevaran toneladas en la espalda. Comencé a sospechar que ese cansancio era un idioma. Un idioma que solo habla el alma cuando ya no puede seguir siendo ignorada. Recuerdo un día en que no pude salir de la cama. No por enfermedad, sino porque algo dentro de mí se negó a fingir. Cerré los ojos y respiré. Sentí un calor extraño en el estómago. Un peso en la garganta.
Lágrimas brotaron sin ninguna historia que las justificara. Fue una limpieza silenciosa. Una purga sin nombre. La mente gritaba, haz algo. Pero algo más profundo en mí susurraba, no hagas nada. Solo quédate aquí. Y me quedé. No por valentía. Por agotamiento. No podía más. Ya no tenía fuerzas para luchar contra mí. Y en esa rendición absoluta, encontré descanso. El sexto signo es este, un cansancio que te invita a soltar la máscara, el control, la exigencia. No es debilidad. Es depuración. Es una pausa impuesta por lo sagrado. Porque a veces, la única forma de volver al centro es detenerlo todo. No por elección. Por colapso. Ese colapso no fue trágico. Fue suave. Como si el universo dijera, ya hiciste suficiente. Ahora, suelta. Y en ese soltar, comenzaron a desaparecer cosas, hábitos, personas, pensamientos, metas. No porque fueran malas, sino porque ya no vibraban con quien yo estaba empezando a ser. Mi cuerpo dejó de tolerar ciertas comidas, ciertos lugares, incluso ciertas voces. No era alergia. Era coherencia. Era como si mi biología entera comenzara a alinear su frecuencia con algo más puro, más esencial. Y todo lo que no encajaba, pesaba. Fatigaba. Agotaba. Entonces entendí, no era yo el que estaba fallando. Era mi antigua versión la que se estaba desintegrando. Como una serpiente que muda la piel, yo también estaba soltando. Pero a diferencia de lo físico, esta mudanza dolía en silencio, como si cada parte arrancada llevara un pedazo de historia. A veces me preguntaba si estaba deprimido. Pero no. Yo estaba naciendo. Y nacer duele. Nacer agota. Nacer deja el cuerpo temblando y el alma en blanco. Porque todo lo que fue ya no sirve. Y lo nuevo, aún no ha llegado del todo. Ese es el vacío fértil del despertar. Descubrí que hay un tipo de fatiga que no se combate. Se abraza. Se escucha. Porque trae consigo revelaciones que solo emergen cuando uno se detiene por completo. Ahí comprendí por qué siempre huimos del silencio, porque el silencio nos muestra lo que evitamos mirar. Ese fue el sexto signo. No espectacular. No iluminado. Pero profundo. Una especie de pausa sagrada donde todo parecía suspendido. El cuerpo en resistencia. El alma en reconstrucción. Y yo, simplemente, aprendiendo a no huir de mí. Ahora sé que cuando el alma se cansa, no quiere soluciones. Quiere espacio. Y si ese espacio no se da a tiempo, el cuerpo lo exige. Con síntomas. Con dolores. Con agotamiento. No para castigarnos. Para salvarnos. Pasé años intentando cambiarme. Intentando ser más fuerte, más centrado, más espiritual. Me levantaba temprano, hacía afirmaciones, visualizaba, meditaba. Y aunque todo eso me ayudó en ciertos momentos, llegó un punto en que dejó de tener sentido. No porque estuviera mal, sino porque me di cuenta de que, en el fondo, seguía haciendo todo desde el mismo lugar, el miedo a no ser suficiente. Fue entonces que surgió el séptimo signo. No fue una señal ruidosa. Fue una ausencia. Una rendición. Un dejar de hacer. Y fue justo en ese no hacer donde comenzó la transformación más profunda. No cuando forcé la paz, sino cuando solté la lucha. Recuerdo una tarde en que simplemente me recosté en el piso, sin música, sin libros, sin intención. Solo me rendí. Cerré los ojos y dejé que mi respiración hiciera lo que quisiera. El cuerpo tembló. No de frío, sino de liberación. Era como si miles de días de autoexigencia estuvieran desarmándose célula por célula. Ese fue el despertar, no vino con un mantra, vino con un suspiro. No se sintió como iluminación, se sintió como descanso. El tipo de descanso que no es físico, sino espiritual. Como si, por fin, el alma pudiera soltar la mochila de tener que evolucionar. Y lo que ocurrió después fue inesperado. Sin buscar respuestas, comenzaron a llegar. Sin pedir señales, comencé a verlas. Sin intentar atraer nada, empecé a vibrar en sintonía con lo que ya estaba destinado a mí. No fue magia. Fue Wu Wei. El arte de permitir.
El poder secreto del no esfuerzo. El séptimo signo fue este, la conciencia de que no se trata de hacer más, sino de interferir menos. Que a veces, el mayor acto de sanación es dejar de resistir. Que cuando el alma ya no necesita demostrar nada, el cuerpo también empieza a aflojar. Y sí, sentí miedo. Miedo de perder el control. Miedo de que, si no hacía nada, todo se derrumbaría. Pero fue lo contrario. Cuanto más solté, más se acomodó lo esencial. Las relaciones cambiaron. Algunas se alejaron en silencio. Otras se profundizaron sin esfuerzo. Los proyectos que antes me drenaban, comenzaron a cerrarse solos. No fue castigo. Fue liberación. Mi cuerpo también lo sintió. Dejé de tener insomnio. Los dolores articulares comenzaron a desaparecer. Mi respiración se volvió más profunda, más plena. Ya no necesitaba activar mi energía porque ella fluía naturalmente, sin que yo la forzara. La mayor sorpresa fue entender que el alma no quiere que la conquistes. Quiere que la escuches. Quiere que la sientas. Quiere que la dejes respirar sin tanta estructura, sin tanto manual, sin tanto intento de perfección. En ese silencio que se abrió entre el esfuerzo y la entrega, algo nuevo nació, una paz que no depende de nada. Una paz sin causa. Sin motivo. Sin condición. Como un perfume que brota de la tierra mojada. Como el sol que sale sin pedir permiso. Aprendí a caminar sin destino. A hablar sin necesidad de convencer. A respirar sin buscar calmarme. A estar, simplemente estar. Y eso, para alguien que vivió toda su vida en la cuerda floja del tener que, fue revolucionario. El cuerpo respondió con gratitud. Empezó a moverse con más fluidez. A digerir con más calma. A descansar sin culpa. Como si también él se sintiera, por fin, respetado. Como si dijera, gracias por no exigirme lo que no podía darte. Ese fue el séptimo signo, el descubrimiento de que la verdadera alquimia ocurre en la pausa. Que el alma no necesita ser empujada, solo necesita espacio. Que no hacer, también es un acto sagrado. Y que a veces, el camino más profundo, es simplemente quedarse quieto y dejar que la vida nos encuentre. Había pasado tanto tiempo queriendo respuestas, queriendo comprender, queriendo llegar a un punto de claridad, que no me di cuenta de que esa búsqueda se había convertido en una prisión. Cada vez que sentía un síntoma, corría a interpretarlo. Cada emoción, cada señal, debía tener un significado. Como si la vida fuera un enigma que solo podía ser vivido si era descifrado. Hasta que un día, simplemente me cansé. No fue desesperación. Fue madurez. Ya no quería entenderlo todo. Solo quería estar en paz, aunque no supiera cómo. Y esa fue mi segunda gran revelación, no necesito saber para sanar. No necesito comprender para soltar. La sanación, a veces, llega en silencio. Sin anunciarse. Sin explicación. Una tarde cualquiera, sentado frente a una ventana, ocurrió algo extraño. No había música, ni ritual, ni intención. Solo yo, la luz entrando suavemente y una sensación de absoluta presencia. No estaba pensando en el pasado. No estaba imaginando el futuro. No estaba esperando nada. Y por primera vez, me sentí completo. Ese fue el octavo signo, el milagro de la hora. No ese ahora romántico que venden en frases motivacionales. Hablo de un presente crudo, desnudo, simple. Un momento en el que todo se detiene. En el que el cuerpo, la mente y el alma respiran al mismo ritmo. Y en ese instante, supe que no necesitaba más nada. No hubo fuegos artificiales. No hubo revelación mística. Solo una calma tan profunda que me hizo llorar. Porque me di cuenta de que había pasado gran parte de mi vida corriendo tras lo que ya era mío, la paz, la autenticidad, el amor propio. No estaban en el futuro. Siempre estuvieron aquí. Pero yo no. Desde ese día, comencé a practicar algo que cambió todo, la aceptación radical. No como resignación, sino como rendición consciente. Dejé de querer cambiar mis emociones. Dejé de resistir los momentos bajos. Dejé de pelear con mi sombra. Y el cuerpo comenzó a confiar. Mis latidos se volvieron más suaves.
Mis digestiones, más ligeras. Mi postura, más abierta. Y sobre todo, mi respiración se volvió un refugio. Ya no era un mecanismo automático. Era un puente. Cada inhalación me traía de vuelta. Cada exhalación me vaciaba de expectativas. La mente al principio luchó. Me decía, estás renunciando. Estás perdiendo tiempo. Estás retrocediendo. Pero algo más profundo sonreía. Porque ya no necesitaba avanzar, necesitaba habitar. Y eso fue lo más difícil de todo, no lograr, sino permitir. El octavo signo no se siente como un logro. Se siente como un descanso. Como si después de años caminando en círculos, alguien te dijera, estabas justo donde debías estar. Solo tenías que quedarte quieto para notarlo. Y en ese estar, lo incompleto se volvió suficiente. Lo imperfecto se volvió sagrado. Lo roto, hermoso. Porque entendí que no se trata de arreglarse. Se trata de verse. De aceptarse. De abrazar lo que es, sin necesidad de transformarlo en otra cosa. Así fue como el alma empezó a hablarme en los pequeños actos, en el sabor de una fruta, en el olor del café, en la textura de una sábana limpia, en el canto de un pájaro a lo lejos. El milagro ya no era algo por venir. Era cada segundo vivido con honestidad. Y entonces comprendí algo que me cambió para siempre: la espiritualidad no es un camino hacia arriba. Es un regreso hacia adentro. No es un esfuerzo. Es una entrega. No es conquista. Es presencia. Y el cuerpo sabe cuando por fin has llegado. Ese fue el octavo signo. Un milagro sin nombre. Un momento sin pretensión. Un latido que no pidió permiso. Solo sucedió. Y ese instante, tan simple, tan humano, fue suficiente para saber que no necesitaba más que esto: estar, sentir, agradecer. Sin meta. Sin mapa. Solo alma. Hubo un momento en que me di cuenta de que ya no tenía tanto que decir. No por apatía, sino porque algo dentro de mí estaba aprendiendo a vivir sin explicaciones. Fue ahí cuando el noveno signo se hizo presente. El silencio comenzó a hablar más fuerte que cualquier palabra. Y en él, encontré las respuestas que tanto tiempo busqué con la mente. Ya no me molestaba estar solo. De hecho, lo necesitaba. Anhelaba espacios sin ruido, sin pantallas, sin estímulos. Me sentía pleno en una habitación vacía, mirando el polvo flotar en un rayo de sol. Podía pasar horas simplemente observando mi respiración o el movimiento de las hojas afuera. No era aburrimiento. Era comunión. El cuerpo también empezó a pedir más pausas. Más lentitud. Menos exigencia. Caminaba más despacio. Comía más despacio. Hablaba menos. Descubrí que muchas veces hablaba solo para llenar el vacío, para evitar sentir. Pero cuando ya no tenía miedo del vacío, dejé de huir. Y fue en ese silencio donde mi alma comenzó a desplegarse como un pergamino antiguo. Fragmentos de memoria, intuiciones, visiones. No eran pensamientos, eran impresiones. Como si algo más profundo que mi mente me hablara desde adentro. Y entendí que el alma no grita. Susurra. Por eso tanto ruido nos aleja de ella. El noveno signo fue la revelación de que no necesito más información. Necesito más espacio. Que no se trata de acumular respuestas, sino de abrirme a la experiencia directa. Y esa experiencia no llega cuando la persigo, sino cuando me vacío lo suficiente para recibirla. A veces me sentaba en silencio con una taza de té entre las manos, y sentía una conexión tan profunda con ese instante que me daban ganas de llorar. Era como si por fin pudiera ver la belleza escondida en lo simple. No necesitaba estímulo externo. El milagro era estar allí. Presente. Vivo. Respirando. Comencé a escribir menos. A compartir menos. No porque no tuviera que decir, sino porque cada vez entendía más que las palabras son solo dedos señalando la luna. Y que, a veces, lo más sagrado no puede ser dicho. Solo vivido. Solo sentido. El cuerpo lo sabía. En esos momentos de silencio, mi sistema nervioso se relajaba como nunca antes. No era meditación formal. Era presencia pura. El latido se hacía más suave. La mirada, más clara.
La mente, menos agitada. Como si todo mi ser entendiera que ahí, en ese vacío, estaba la verdad más grande de todas. Y no me malinterpretes. No me volví ermitaño. Sigo viviendo en el mundo. Pero ahora llevo un espacio dentro de mí que no se negocia. Un santuario silencioso al que vuelvo cada vez que el ruido externo me agobia. Es un lugar que nadie puede tocar. Solo yo. Y mi alma. A veces me preguntan qué cambió realmente. Y la verdad es que no sé. Todo y nada. Por fuera, sigo siendo el mismo. Pero por dentro, ya no hay guerra. Ya no hay necesidad de probar nada. Ni siquiera de sanar. Solo hay un profundo respeto por lo que es. Por lo que soy. Por lo que no entiendo, pero siento. Ese fue el 9º signo. El descubrimiento de que el silencio no es vacío. Es plenitud sin forma. Es la voz de lo eterno hablando con suavidad. Es el alma diciéndote, ya no tienes que correr. Estoy aquí. Siempre estuve. Y ahora, cada vez que me siento perdido, no salgo a buscar respuestas. Solo me siento. Respiro. Me callo. Y escucho. Porque entendí que, al final, no somos lo que pensamos, somos lo que somos cuando el pensamiento se detiene. Si alguien me hubiera dicho que el dolor era un mapa, no lo habría creído. Si me hubieran dicho que los síntomas físicos eran señales del alma, habría pensado que era poesía barata. Pero hoy, después de atravesar cada una de esas grietas, puedo decir con certeza, nada de lo que sentí fue en vano. Todo tenía un propósito más grande que yo. El 10º signo fue este, comprender que nunca estuve roto, solo estaba regresando a mi centro. Cada fatiga, cada escalofrío, cada insomnio, cada lágrima sin causa, eran parte de un proceso de reconexión. Yo no me estaba desmoronando. Me estaba desnudando. Me estaba recordando. Me estaba despertando. Y cuando eso ocurre, cuando empiezas a mirar hacia atrás con compasión y no con juicio, todo cambia. Ya no hay rencor por los años perdidos. Ya no hay vergüenza por las caídas. Solo gratitud. Gratitud por haber sobrevivido al olvido de uno mismo. Gratitud por haber encontrado el camino de regreso a casa. Hoy mi cuerpo sigue hablando. A veces con molestias, otras con calma. Pero ya no lo veo como enemigo. Es mi aliado. Mi espejo. Mi mensajero. Aprendí a preguntarle cada mañana, ¿qué necesitas hoy? Y a agradecerle cada noche por sostenerme, incluso cuando yo mismo me abandonaba. Aprendí a no dramatizar los días grises. A no forzar los momentos de claridad. A confiar en los ciclos. A honrar las pausas. A respetar el misterio. Porque el alma no siempre se muestra con luz. A veces aparece en forma de vacío, de silencio, de fatiga, y ahí también está su verdad. Descubrí que la intuición no es una voz mágica que lo sabe todo. Es una sensación suave, como un hilo dorado que se siente en el cuerpo cuando algo es coherente. Aprendí a seguirlo. A confiar más en lo que vibra que en lo que encaja. A permitir que el cuerpo tenga la última palabra. Y en medio de todo eso, descubrí una ternura que no sabía que existía. Una ternura hacia mí. Ya no me exijo como antes. Ya no me castigo. Ya no intento demostrar mi valor. Solo quiero estar en paz. Solo quiero vivir desde la verdad, aunque duela. Aunque me deje solo. Aunque me obligue a cambiar de dirección cuando todo el mundo va en sentido contrario. Porque aprendí que estar en paz no es estar cómodo. Es estar alineado. Y la alineación muchas veces incomoda, duele, desordena. Pero después, libera. Cura. Ilumina desde dentro. El 10º signo no es un final. Es un portal. Porque una vez que despiertas, ya no puedes volver a dormir del todo. Hay una parte de ti que se queda siempre atenta. No en alerta. En presencia. Observando. Escuchando. Amando incluso lo que no entiende. Y ahora, cuando hablo con otros que atraviesan procesos similares, ya no intento darles respuestas. Solo les cuento lo que yo viví. Les digo, tu cuerpo sabe. Escúchalo. No corras. No te exijas. No quieras entenderlo todo. Solo quédate contigo. Incluso cuando no sepas quién eres.
Porque eso es despertar, quedarse. Acompañarse. Amarse incluso en la confusión. Y confiar en que la verdad llega. No cuando la buscas con desesperación, sino cuando te rindes con humildad. Ese fue el último signo. No un síntoma. No un dolor. Sino una certeza callada que floreció dentro de mí. Yo no necesito ser otro. Solo necesito recordar quién fui antes de olvidarme. Y si llegaste hasta aquí, quizás también lo estás recordando.